Vamos a abrir la palabra ahí, Romanos capítulo 10, el verso 15. Amén. Y vamos a meditar sobre todo este capítulo 10, pero quiero que leamos ese verso 15, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Amén. De los que anuncian, como está escrito. Amén, hermano. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero a todos nos envió el Señor. En Marcos 16:15 el Señor le dijo, dice allí la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Pero la salvación y edificación de las almas depende de la predicación de la palabra. ¿Y cómo predicarán? Se necesita predicar la palabra. Amén. La palabra. Siempre insistimos en esto. Se predica, se anuncia la palabra, no nuestras ideas ni nuestros conceptos, no lo que vemos y oímos que otros dicen o hacen. Hay que predicar en la palabra, porque de ello depende la salvación de las almas. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Dios puede salvar de muchas formas, si Él quiere, porque Él es poderoso. Él puede salvar de cualquier manera que a Él se le ocurra, que estoy seguro es infinito en recursos. Tanto que el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, o más bien a los que le seguían, le dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Imagínense, si hizo hablar a la mula de Balaán, Él puede hacer lo que él se le venga en gana. Amén. Pero a él le plació salvar por medio de la predicación de la palabra. Aquí mismo lo vamos a ver, dice: y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén, hermano. Entonces depende de la predicación de la palabra, la salvación de las almas y la subsiguiente edificación de esas almas que vienen a Cristo. Es la palabra la que las edifica. Pero esa predicación de la palabra tiene mucho que ver, será efectiva o no, según el testimonio que demos. De nada sirve hablar, de nada sirve testificar, predicar, si con la boca decimos una cosa y con nuestras acciones otra. Por eso Edward McConaughey Bunch dijo en una ocasión: busca la santidad en todos los detalles de tu vida, porque tu predicación, tu hablar de Cristo, dura 1, 2 horas, un rato, 10 minutos, 15. Pero tu vida predica toda la semana. Amén. O como dice el refrán callejero: una imagen vale más que 1000 palabras. Amén. Entonces, que lo que digamos o le decimos a la gente, que armonice con la forma de vida que llevamos. De lo contrario, ese método que el mismo Dios escogió
no será efectivo. Amén. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ahí en el capítulo 10, téngalo abierto porque vamos a mirar este capítulo. Dice en el verso 1: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Toda nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestro deseo debe ser la salvación de las almas, porque es la comisión, la gran comisión que Dios nos encargó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ese debe ser, como en el caso aquí del apóstol Pablo, debe ser nuestra voluntad, nuestro deseo en el corazón, nuestra oración a Dios es para la salvación de las almas. Prepararnos para eso, enfocarnos en eso, disponernos para eso. Amén. O sea que para uno predicar la palabra tiene que estar lleno de dolor y amor por las almas. Allá en el Deuteronomio la Biblia dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, tantos perdidos. Y eso a nosotros no nos conmueve, no sentimos nada. Ya nos hemos acostumbrado a verlo como algo normal. Pero el apóstol Pablo no lo hacía así. La palabra de Dios no lo muestra así. Porque si uno quiere anunciar la paz, tiene que sentir amor por las almas. Y aparte de sentir amor, hacerlo todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. No para nuestro beneficio, no para nuestra exaltación, para que la gente diga: ¡qué tremendo predicador! Por eso es que hoy en día la gente se pone el título de doctores, de conferencistas, de intendentes, de un montón de nombres que no sé de dónde los sacan. Porque el Señor Jesucristo viene, él mismo se llama el príncipe de los pastores. Oye, de los pastores. Amén. Claro, lo que pasa es que como muchos saben que a los egipcios abominan a los pastores de ovejas. Leas el Génesis y verá. Entonces a muchos ya no les gusta mucho ese título. Entonces mejor se escogen otro: apóstol, evangelista. Amén. Pero es el príncipe de los pastores. A su nombre gloria. Entonces no debe ser para nuestra exaltación, para formar una imagen, un engrandecimiento personal. No, debe ser para la gloria y la honra de nuestro Dios y con ese deseo de la salvación de las almas. Amén. Qué bueno, hermano, que sea nuestro corazón como el de Nehemías. Nehemías le servía las copas al rey Artajerjes, y el rey siempre lo veía feliz, contento, siempre lo veía en una actitud agradable. Y un día lo nota, su rostro demudado, triste, acongojado, y él mismo lo llamó. ¿Qué pasa, Nehemías? ¿Por qué está demudado tu rostro? ¿Por qué estás afligido? Y Nehemías le dijo: ¿cómo no va a estar afligido mi corazón ni mi rostro demudado si la ciudad de mis padres, en mi pueblo, allá Jerusalén, sus puertas, su ciudad está destruida y sus puertas quemadas a fuego? ¿Cómo voy a estar contento? Lo afligía que la obra de Dios no estuviera bien. Amén, hermano. Y
no se dejaba llevar de ilusiones. Porque es que hoy en día hay una predicación de mucho positivismo. Y todo es que Dios te va a bendecir y que Dios te va a engrandecer y que Dios, no importa cómo esté viviendo la persona, no, Dios te va a derramar bendiciones de lo alto. Crea. Amén. Y no es así, hermano. No es así. Hay que sentir ese dolor y hay que hacer todo para la gloria de Dios. Vea, el verso 2. Mire el verso 2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Oiga bien, el celo por Dios, por su obra, por las almas, tiene que ser conforme a ciencia, o sea, conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, y no conforme a nuestros ideales o en búsqueda de nuestros beneficios. No, tiene que ser conforme al conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Hay que impartir, anunciar el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Desecha el conocimiento, el sacerdote, el predicador, el pastor, el evangelista, cualquiera que sea, desecha el conocimiento de Dios para predicar ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Hoy en día, hermano, hay antepuestos. Primero están muchos conceptos humanos, muchas ideas humanas, muchas formas como que parecen muy bonitas, muchas estrategias. La palabra, la predicación pura del evangelio, de la palabra, la han puesto a un ladito detrás y ahora presentan unos esquemas de enseñanza un tanto diferentes. Se han empezado a extraer unos vocabularios raros que no están en la Biblia. Amén. Cosas que Dios no ha hablado, que no están dentro de la sencillez de la palabra, hermano, porque es que la palabra de Dios es sencillamente profunda y profundamente sencilla. ¿Por qué Dios le dijo a todos? Y usted ve que en el mismo libro de los Hechos dicen que los apóstoles, los primeros que empezaron a predicar el evangelio, estos son del vulgo, sin letras, sin conocimiento. ¿De dónde sacaron qué pasó? ¿De dónde aparecieron estos? ¿Ve? Y Corintios dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y Pablo dice: no somos muchos sabios ni muchos entendidos. Es que Dios no necesita capacidades humanas. Dios no necesita intelecto humano, sabiduría humana para anunciar su palabra. Dios necesita disposición del corazón y que se amen las almas y se haga todo para la gloria y la honra de nuestro Dios, no para nuestro beneficio. Amén. A su nombre gloria. Entonces el celo, porque esta gente tenía celo. Hay gente que tiene una apariencia, uno dice: uy, sí, pero ¿conforme a qué? ¿Al conocimiento de Dios o un celo personal? Propios beneficios. Con las miras a levantar una imagen. Hoy les gusta eso. El gran predicador.
gran conferencista. El internacional, interdenominacional, hasta interestelar e interesado también. Eso es basura, hermano. Dios no exalta a hombres. No, Dios respalda su palabra. Nosotros vemos allí en Mateo capítulo 7, vemos hombres poderosísimos ahí, así como los que aparecen hoy en día. Señor, en tu nombre, oiga, en el nombre de Cristo, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros, no pocos, muchos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre predicamos. Oiga, en tu nombre. Se lo dicen así. Y el Señor no les refuta eso. El Señor no les dijo, no, en mi nombre no. En su propio nombre, no. Pero ¿qué les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que usaban el nombre de Cristo para ellos, para su propia gloria. Y uno tiene que aprender a discernir de lo que dice fulano sutano, aquel famoso predicador, aquel hombre interdenominacional y todas esas cosas, que dice que no va acorde a la palabra. Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Ahorita vamos a ver qué sencillo, hermano. Entonces ese celo debe estar fundamentado en la palabra. En la palabra, hermano. Y hoy falta conocimiento de la palabra porque se han olvidado de la ley de Dios, dice ahí. Porque el conocimiento que se habla ahí es conocimiento de Dios. Paraos en los caminos, dijo Jeremías. Mirad cuál sea la senda antigua, no la moderna, hermano. No la moderna, adornada y maquillada de expresiones y de cosas que aparentan como una fe tremenda. De hecho se llaman los grandes hombres de fe. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de Cristo no es evangelio de prosperidad material. No, Señor. Amén, hermano. Entonces hay que estar fundamentado en el conocimiento de Dios. Mire Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire el anhelo de Pablo. ¿Por qué oraba Pablo? Mire. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. A su nombre, gloria. Ahora, ¿por qué tenían ese celo sin conocimiento, sin ciencia? ¿Por qué? Porque ignoraban. Dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios. Y Pedro dice que hoy se ignora voluntariamente. O sea, no es que haya falta de conocimiento y de sabiduría de Dios, porque ahí está la palabra, pero se ignora voluntariamente, se hace a un lado la palabra, porque nos gusta más esto o aquello, o esta forma, de esta manera. Muchas veces lo hemos dicho, como David le gustó más un carro nuevo alado por vacas no paridas y una pompa y una cosa pues bien conspicua, bien llamativa. Eso es lo que le gusta a la gente de hoy, impresionar. Y no se trata de impresionar a nadie. Y lo tremendo es que la mayoría del pueblo cristiano hoy en día le gusta es eso. El evangelio primitivo de la palabra,
ya le parece obsoleto, ridículo, sin sabor. Quieren que todo esté acorde con el avance tecnológico y la prosperidad mundial, así a la par con todo el mundo. Verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué justicia se está estableciendo hoy en día en el Evangelio? Hermano, recuerde que dijo Pablo: no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Nosotros estamos viendo en medio de la apostasía. Hay que mantenernos en comunión con Dios, con su palabra, para que nos dé el discernimiento de lo que se está predicando y de lo que se está viviendo hoy dentro del Evangelio. No se deje llevar de milagros, no se deje llevar de cosas raras y impactantes. Porque el Señor dijo allá en Mateo capítulo 7 igualmente, el Señor mismo dijo: por sus frutos, no por sus milagros, no por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Porque de un árbol malo no pueden salir buenos frutos, igual que de un árbol bueno no van a salir malos frutos. Mire, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, de esa manera, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así nadie, por muy predicador y por muy doctor que sea, por muy teólogo y portentado, no se estará sujetando a la justicia de Dios, hermano. Y eso es lo que uno tiene que aprender a ver en la palabra. ¿Cómo es lo de Dios? Que lo de Dios es sencillo, hermano. Lo de Dios es puro. Pablo dice: en todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Pero mire, establecer, procurando establecer, deja ver como el orgullo, como la pretensión de levantar su propia imagen, su propia, entre comillas, llamada justicia, como un monumento, como algo que la gente admire para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Amén. La justicia que es de Dios es por fe. Por fe. La del hombre es por ley, por obras, por lo que se hace. Porque hay que tener algún mérito para que le puedan encomiar a uno, para que le puedan dar palmaditas en la espalda y decirle: oh, gloria a Dios, qué varón de Dios. Este sí sabe, este sí puso ahí, vea que tremendo. La gloria de los hombres, hermano. Amén. Y la Biblia dice: porque el fin de la ley es Cristo. Ese fin de las obras, eso era la dispensación de las obras. Eso era ya en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Pero resulta que la muerte de Cristo en la cruz partió eso. A partir de ahí, del nacimiento de Cristo y su subsiguiente muerte, a partir de ahí está todo lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros no estamos viviendo bajo la ley. Amén. Aquí ahora es por la fe, porque el fin de la ley, de lo que se hace, de las obras, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora es la fe, ahora es creer en Él, que Él hace. Él es el productor de los milagros, de las maravillas. Él, no yo. Yo no le digo al paralítico: levántate, al ciego mira, recibe la vista. Yo, no, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero mire usted y verá que ese en el nombre de Cristo se ha borrado de muchos labios de esos grandes predicadores. Amén. Aleluya. Mire en el verso 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas. El hombre que haga estas cosas. En la ley era así, pero en la fe no. En la fe es el que cree. El hombre que haga, el hombre que hace. Pero en la fe, en la gracia de Dios, es Dios el que permite y capacita al hombre para que se deje usar de él. Amén. Para que lleve a cabo aquello que es de Dios en la forma que Dios dice. Por eso Pablo pregunta: ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se va a jactar de lo que otro hace? Claro, hay mucha gente que lo pretende, pero el que es sincero, ¿por qué se va a jactar de lo que otro hizo? Y más especialmente de lo que hace Cristo. Le vamos a robar la gloria a Dios. Vamos a decir que porque soy yo, entonces por eso se hizo esto, sucedió esto, porque soy yo. En otros no. En otros no se ve. Amén. Filipenses capítulo 3 verso 6 dice: en cuanto a celo, mire lo que da Pablo, mire. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y más sin embargo no se jactaba. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que solamente era irreprensible ante los ojos de los hombres. Porque él dice: en cuanto a celo, en la ley, en la justicia que es por la ley, en cuanto a la justicia que es por la ley, que era el que haga. Entonces Pablo dice: sí, de esa manera yo soy irreprensible, pero entre los hombres no más. Delante de Dios, todo esfuerzo mío, diría él, todo esfuerzo humano, era pecado en la forma más refinada de propia justicia. Porque eso es exponer su propia justicia. Eso era mostrarse él. Amén, hermano. Entonces demuestra que el anuncio de la palabra depende de Dios, solo de Dios, para la gloria de Dios, para honra de Dios, para exaltación de Dios. A su nombre gloria. Mire, Deuteronomios capítulo 30 verso 11, que estamos viendo el capítulo 10 de Romanos, nos manda a este texto paralelo de Deuteronomios 30, 11, que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ahora es fácil, que no es difícil, que no es complicado, que no hay que decir: no hay que subir al cielo, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para lograr esto, para lograr aquello, pasar el mar. No, Dios no nos está mandando a hacer cosas extraordinarias de superhombres o de supermujeres. No. Dice el verso 14: porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso lo dice Deuteronomios, y vuelve y lo repite Pablo en Romanos 10. Amén. Porque en esta dispensación de la gracia, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la forma de Dios,
como Dios quiere hacer con nosotros, está ahí servido. Está ahí. Por algo Juan Wesley llamó a la iglesia el pueblo del libro. Ahí lo tiene. Todos tenemos una Biblia. Cerca de ti está la palabra. Él dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. No, es que la palabra está aquí. No se necesita subir al cielo. Por eso es para volver a traer a Cristo abajo, a que nos la vuelva a enseñar y a predicar y a dejarla establecida en sus apóstoles. Entonces vamos a volver a hacer venir a Cristo. Amén. Como si Él nunca hubiera encarnado y hubiera venido a la tierra a cumplir ese propósito. Porque Él es el Verbo. Y Dios antes nos habló por los profetas, dice el escritor a los hebreos, a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Él vino a eso, como verbo, a dejarse establecido Él como la palabra viviente, y después, y la transmite a sus apóstoles, y esto la publican y llega a nuestras manos de esta manera. Cerca de ti está la palabra. Amén. Pero Él también dice, ni digas quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos otra vez. ¿Necesita Cristo volver a resucitar? No, ya está ahí. Amén. Ya está aquí la palabra. Es hablar como si la palabra estuviera lejos o no la pudiéramos tener o comprender. Amén. Cerca de ti está la palabra, man. Cerca de ti. Dice, en tu boca y en tu corazón. Claro. En tu boca para predicarla, pero debe estar primero en el corazón para cambiarlo. Si la palabra no cambia el corazón, la boca no va a hablar la palabra, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo pretendo en el corazón, eso es lo que hablo. Por eso uno puede discernir a los grandes predicadores de hoy si lo que tienen en el corazón, si es la palabra de Dios o no. Porque se usan expresiones y términos arrogantes, como si fuera yo el poderoso. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa. ¿Cuál? Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Qué sencillo. No hay nada más sencillo en esta tierra para algo tan complicado como es entrar en el reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos no es fácil. Es más, para los humanos es imposible. Es imposible entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no puedes. No puede, no puede. Haga lo que haga, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nació de la carne, carne es. Pero mire cómo lo hizo de sencillo Cristo, hermano. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí la tiene. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. O sea, entra al reino de los cielos. Sencillo. ¿Sí ve que le digo sencillo? No necesita esfuerzos míos. No necesita pasar el mar. No necesito subir al cielo ni descender al abismo. No necesito hacer cosas extraordinarias y portentosas. Cuando yo hago cosas extraordinarias o simulo serlas, que para entrar en el reino de los cielos, estoy buscando mi gloria.
que digan, es que este hombre sí es tremendo, lo logró, este es. Y luego termina diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo de adentro se muestra con lo de afuera, lo interno con lo externo. Amén. No puede haber algo contrario a eso. No. Si yo me pongo una camisa blanca es porque me gusta el blanco. Si me la pongo porque me gusta. No porque alguien me póngasela. No. ¿Sí me entiende? O el orgullo y la soberbia me pueden obligar a hacerlo, pero entonces ahí donde está, por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir, hermano, que a través de la encarnación de Cristo y la resurrección está cerca de nosotros, ahí inmediatamente con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha descendido del cielo, se ha levantado de entre los muertos y la salvación está a la mano, pero por ese hecho, no por otro. Y la palabra acerca de la salvación está inmediatamente ahí con nosotros para anunciarla. Amén, porque con la boca se confiesa para salvación, se expresa, se habla, se dice, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La justicia y la salvación. Amén. Si en nuestros labios está la confesión de que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Amén. Porque esta confesión que nadie puede hacer, a no ser que lo haga por el Espíritu de Dios, cuando se hace de corazón de verdad, es por el Espíritu de Dios. Y Dios conoce nuestro corazón. Dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De corazón. Porque hoy en día se confiesa a Cristo de boca. Amén. Pero de boca se anuncia, de corazón se confiesa. Se expresa con la boca lo que hay en el corazón. ¿Me entiende? A su nombre gloria. Mire a Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Señor, unos que tú eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Bueno, esa es la opinión de la gente. No me interesa mucho. ¿Y ustedes? ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesó con su boca. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Cuando se busca la gloria de Cristo, no la nuestra, ahí es cuando Dios revela, cuando Dios da, cuando Dios llena el corazón y podemos hablar la palabra, confesar lo que es de Dios. Amén. Él lo confesó, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así el cristiano confiesa que Jesús es el Señor. Amén. Mediante el Espíritu Santo. Es la evidencia de la salvación. Amén, hermano.
Primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Oiga, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Aleluya. El verso 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué estará ahí? En el corazón, en tu boca y en tu corazón. Y en Romanos capítulo 10, verso 11, que es el pasaje que nos ocupa, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces la salvación es fe, pero fe en el verdadero fundamento de la palabra. Amén. Capítulo 10, verso 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, es decir, del corazón, es decir, en plena certidumbre de fe. Es decir, por experiencia de salvación, de regeneración, Jesucristo es el Señor. Amén. No es decir, yo creo en Dios. Es que el que no cree en Dios es necio. Amén. Invocar o confesar a Dios implica fe. Amén. La fe es la expresión de eso, hermano. Verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán? Ahí es donde viene la parte del anuncio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede, hermano. Invocar así, si no se ha creído, no se puede. No se puede. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Y entonces aquí sí le echa la culpa al anuncio de la palabra. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue la secuencia: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero hay que anunciar la paz. Cristo es la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay que anunciar. ¿Cómo pues? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que creer primero en aquel, en Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se necesita oír a Cristo. Efesios 4 dice: si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, que la verdad está en Jesús. Él es el que enseña. Y si alguno es escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. A usted no le tiene que enseñar a nadie, hermano, que no use la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo creerán? Entonces dice, y luego, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es como Pedro interpreta a Joel. Mire que Pedro en el día de Pentecostés toma un texto de Joel, el profeta menor, capítulo 2, verso 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y Pedro usa ese texto de invocar el día de Pentecostés. Él interpretó de esa manera, esa es la forma de invocar.
Cuando se predica la palabra, cuando se oye y luego entonces se cree, se acepta. Esa palabra sí. No la podemos cambiar por algo que no nos guste, por algo que nos parezca más bonito, que nos parezca más impresionante, más como de Dios. Es que Dios es poderoso. No podemos cambiar eso por nada, así parezca más bonito. Es como Dios dijo. Amén. Entonces, ¿dónde está la falla? Porque dice en Romanos, en el verso 14 del capítulo 10, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Dónde está la falla? ¿Cómo creerán? ¿Cómo? Tienen que ser conmovidos en el espíritu, persuadidos a creer en Él. El día de Pentecostés aquellos hombres le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dice la Biblia? Fueron compungidos de corazón. La palabra de Dios compunge el corazón. No impresiona la mente, no. Compunge el corazón. Son dos cosas diferentes. El catedrático, el de la universidad, el teólogo, ese impresiona los sentidos, la mente. Pero la palabra de Dios compunge el corazón, redarguye, quebranta. Fueron compungidos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra que compunge el corazón llama, invita a la acción, al cambio, a la transformación, al deseo de ser otro, diferente. No seguir como el mundo, como los demás, del común. No, quiero ser para Dios. ¿Qué haremos? Aleluya. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La incredulidad, hermano, del ser humano es inexcusable, porque la promesa de Dios es segura. Es segura. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que se compunge de corazón, que permite que la palabra de Dios lo quebrante. Amén. Ese se persuade, cree en Él, cree. Pero no puede creer si no ha oído. Y ahí es donde está la responsabilidad nuestra. Ahí está la responsabilidad de predicar la palabra. Que prediques la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye y exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Doctrina. No echando mano y argumentando de cosas poderosas y grandes y espectaculares, o como los atenienses, que en otra no se gozaban más que en oír cosas nuevas. No, nosotros no necesitamos cosas nuevas, nosotros necesitamos la senda antigua, la palabra primitiva, de la iglesia primitiva, la palabra de Dios. Amén. Y no pueden oír de Él a menos que alguien les anuncie el Evangelio. Amén. Les anuncie la paz. Amén, hermano. Pero nadie puede proclamar la palabra salvadora a menos que haya sido enviado. Amén. De esta manera el predicador es un apóstol. De esta manera. Porque ¿qué significa apóstol? Enviado, mensajero. Oye, ¿está entendiendo esta palabra? Apóstol es un enviado. Un enviado. En el sentido primordial de la palabra, es un mensajero, uno que Dios envía. El cristiano, todos nosotros, fuimos enviados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
De ahí Dios entresaca ministerios, porque una cosa son los ministerios y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Los ministerios del Señor Jesucristo son 5 y los dones del Espíritu Santo son 9. Tiene que estar claro, porque hoy en día hay gente que le fascina agarrar esos títulos y aplicárselos de una manera que no es así. Amén. Dios no ha fallado. Él ha enviado sus predicadores. Él ha enviado. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Oiga. Mire el envío allá. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Cuál es la palabra que define buenas nuevas en el griego? Evangelizomai, o sea, evangelio. De los que anuncian el evangelio de la paz, buenas nuevas de salvación. ¿Quiénes son los que anuncian? ¿Cuáles son los apóstoles? El que obedece ese mandato de ir a predicar el evangelio. ¿Ve? Porque ¿cómo van a anunciar si no fueron enviados? Bueno, el Señor ya los envió. Entonces la falla no está en Cristo, está en nosotros, los enviados. Capítulo 10, el verso 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Sí ve? La falla está en nosotros. No todos obedecen. No todos predican. Amén. Y si predican muchos, predican cosas que a ellos les parece. Ideas. No es que si le decimos esto y esto, se puede convertir más fácil. Para muchos el evangelio es simple, sencillo. No es efectivo. La gente no entiende eso. Es que la gente no necesita entenderlo. Lo que necesita es que Dios lo revele. Y Dios revela su palabra, no mis ideas, no mis conceptos. Amén. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si no le es dado del Padre. Por eso es que Pedro, cuando preguntó al Señor, ¿quiénes dicen ustedes que yo? Pedro, Señor, tú eres el Cristo. ¿Por qué pudo decir la verdad? ¿Y cómo era? Porque se lo reveló el Padre. Usted no convence a nadie, hermano. No se convence a sí mismo. Nosotros no necesitamos que nadie nos convenza ni convencer a nadie, hermano. El Espíritu Santo que yo les he dado de mi Padre, Él os guiará a toda buena verdad. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es la técnica, no es la estrategia de los grandes predicadores de hoy. No, hermano, los hombres de hoy lo que buscan es estratagema para engañar. Hombres que dice que por estratagema de hombres corruptos que usarán la verdad de una manera que no es, con astucia, con sagacidad, y que engañan, pero los indoctos, a los que no son los escogidos, a los que no son de Dios, al que se va a la palabra. Eso le llega y no, eso no encaja. Por eso es que usted tiene que comer la palabra todos los días, para que esas vitaminas estén en su cuerpo, esas defensas estén en su alma, en su espíritu. Comer la palabra todos los días para que esté bien fortalecido, y cuando venga lo que no es de Dios, de la palabra, usted no sabrá ni por qué a veces, pero usted no le encaja, eso no es así. Pero mire que está predicando,
mire que hizo milagros, mire que profetiza, mire que no le hace, pero no encaja. Aleluya. No puede encajar, hermano. No puede, porque lo que es del Espíritu, lo que nació del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen. Eso está en la palabra, eso está escrito. Uno quisiera que todos, el mismo Dios dice que quiere que todos los hombres procedan al camino de la verdad. Pero luego dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, dice, no es de todos la fe. Entonces es lo que hace que el orgullo humano diga, no, yo voy a buscar una estrategia, un mecanismo para que las almas crean. Y ahí vienen los doctores de la ley, los escribas y los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés. Amén. Aleluya. Entonces al final el problema es que no han oído la palabra, no han aceptado, no han recibido la palabra de Dios. No predicaciones, entienda una cosa, hay predicaciones de la palabra, pero son predicaciones, conceptos que si uno va a la palabra, no todo lo que se dijo es verdad. Pero ¿usted por qué cree que los berenses iban a la escritura y miraban si lo que Pablo les decía era así o no era así? Porque hay hombres astutos, hermano. Emplean con astucia los artificios del error. Por eso es que Pablo nos dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, es que aquel predicó, y aquel otro, de aquí para allá. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, ¿sí? La palabra no es para recibirla somnoliento, la palabra no es para recibirla pensando en otra cosa, no es para recibirla imaginándose una cosa y la otra, o creyendo ahí, poniendo esa barrera y sí, yo ya sé lo que van a decir, ya sé, leyeron sí, yo ya sé, yo ya me sé, yo lo he leído. No, así no. Hay que estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Apague esto en una noche de estas cualquiera, que esté de noche, apague todas las luces, que no se vea nada, y verá que se prende una luz y no todo el mundo mira para allá. Ese es el foco de atención. Así debe ser la palabra. Está predicando, está estudiando, vamos a estudiar la palabra. La palabra. Versos 17 y 18 dice: así que la fe es por el oír. Oiga bien, mire este texto, hermano. Yo les he dicho mucho sobre la forma de las palabras, la forma en que Dios escribe. Mire, porque no dice el oír la palabra, el oírla, no, dice el oír por. Mire, vea, así que la fe es por el oír, la fe es por el oír, la razón de la fe es por oír la palabra, y el oír, la capacidad de oír, es por culpa de la palabra. Vea, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Hay que aprender a oír la palabra, hermano, porque ella nos capacita para oír. Entonces nos va capacitando. O sea que cada vez que leímos, que oímos la palabra,
vamos siendo más capacitados para seguir oyendo. O sea, para copiar. Porque es que el problema de mucho pueblo de Dios es que ha oído mucha palabra, mucha. Es que es exagerado la palabra que hemos oído. ¿Cuántos años tiene usted? Haga la cuenta. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Usted tiene un año apenas en el Evangelio. Un año apenas. Y usted viene por lo menos un culto en la semana. Apenas. Oiga, el que viene un culto nomás en la semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? O sea que usted ha oído 52 mensajes en el año. Fuera de lo que lee en su casa. Fuera de lo que ha oído un jueves, un culto que no sea la dominical. Se ha oído mucho la palabra. Mucho. ¿Cierto? Pero poco cambio. Poco crecimiento. Poco desarrollo espiritual. ¿Por qué? Se ha perdido o no se tiene, mejor, no se tiene esa capacidad de oír, de asimilar, de dejar que esa palabra entre, penetre. Como dice Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo more, viva ya, con abundancia en vosotros. Cuando mora, cuando está dentro, allá formando la sangre espiritual, allá adentro, que mora con abundancia, enseñándoos y exhortándoos, dice Colosenses 3:16. Esa es la palabra que exhorta, que corrige, que enseña. No el oír no es suficiente solo. No, hay que copiar, hay que aceptar, hay que digerir. Por eso es que usted ve que el Señor, cuando le habla a sus siervos, caso de Ezequiel capítulo 2 y 3, caso del ángel allí de Juan, el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis, él no le dice, vea, tenga este rollo y lea. No le dice lea, ¿cierto que no? ¿Qué le dice? Coma esta palabra que yo te doy, coma este rollo, coma este libro. Hay que dejar que se digiera, que penetre, que se implante. Como dice Santiago, la palabra implantada, esa puede ser salva en vuestras almas. Nos falta copiar, hermano, escribir en la tabla del corazón lo que oímos. No permitir que entre por un oído y salga por el otro. No se puede. Amén. Ese es el problema. No han oído, no han escuchado. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero es que Pablo pregunta, pero digo, ¿no han oído? Mire que está en interrogación. El verso 17 y 18 ahí de Romanos 10, mire, ¿no han oído? ¿Cómo es posible que no hayan oído? Si por toda la tierra ha salido la voz, hasta el fin del mundo sus palabras. Ahí está en el Salmo 19, hermano. Lo está citando aquí el apóstol en Romanos 10 y está en el Salmo capítulo 19. Por toda la tierra salió su voz y hasta el fin del mundo sus palabras, y en ellas puso tabernáculo para el sol. Amén. Mire, por eso es que no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Amén. No hay fe. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No hay fe. Amén, hermano. Pero en su bondad y misericordia, Dios ha enviado mensajeros, predicadores. En el tiempo antiguo los profetas había hablado acerca de ellos que traen las gozosas nuevas de salvación. Mire, Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los pies. Está citando Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Mira, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación.
del que dice a Sión, tu Dios reina. Pero es que quieren reinar los hombres. Hoy los que quieren reinar son los hombres. Quieren que los tengan en cuenta, como los fariseos que se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga con sus filactelias y sus vainas, y eran así todos soberbios, orgullosos, los que las sabían todas. Y no, man, la fe viene es por el oír, y la capacidad de oír por la palabra. No se alimente de lo que oye, lo tengo que repetir, porque lo veo con mucha preocupación, tristeza y dolor. Lo veo como parte de la apostasía reinante en este tiempo antes del levantamiento de la iglesia al cielo. No se puede usted fundamentar en lo que oye en las redes de los grandes predicadores de este siglo, porque muchos de ellos son grandes ante los ojos de los hombres, pero el Señor un día les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. La fe nace de escuchar el mensaje. Amén. La palabra de Dios, el mensaje se escucha mediante la palabra de Cristo. Así sencilla, sin adornos, sin maquillaje, sin pompas. La condición y fundamento de la fe cristiana es la predicación de la palabra de Cristo. La fe es un don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de otros, pues don de Dios. La fe es un don de Dios que está fundamentado en la palabra, en oír la palabra. Dios no puede creer por nosotros. No, Dios no puede creer por nosotros. Usted y yo tenemos que creer nosotros. Tenemos que creer por la palabra. Él nos da la palabra y nosotros debemos de creer por la palabra. Amén. Por eso es que Pablo también dice, verso 18, ¿no han oído? Pregunta, ¿no han oído? Claro que sí, por toda la tierra salió su voz, la palabra se predica. Esa fue la orden esencial del Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces el oír es necesario para creer. Es como si el apóstol expresara: me quiere decir que ellos no han oído, que la gente no ha oído. Pablo dice: no, es como no van a oír si la palabra se regó. El evangelio ha llegado por toda la tierra. Debe llegar por toda la tierra. Nosotros aquí, aquellos allá, estos otros por allá, pero la palabra se predica por todo el mundo. Amén. Mira el Salmo 19:4, mire. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Amén. A su nombre, gloria. Esa palabra es la que logra el cambio cuando se recibe por fe. Esa palabra, mire el cambio. Aquí siguiendo la lectura del Salmo 19, verso 5 dice: y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Mire bien, hermano, está hablando del sol, pero a la vez está hablando del sol de justicia de Cristo. El sol sale de su tálamo para recorrer el camino de oriente a occidente, ¿sí o no? Salga de su tálamo el novio, y de su cámara la novia, etcétera. Cristo ha salido de su tálamo y va a correr con nosotros el camino hacia el cielo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada.
Todo el que se arrope debajo de Cristo, ahí está, nada se esconde bajo su calor. Y entonces viene a hablar del cambio que logra esa palabra de Dios. Mira, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí ven? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esa es la palabra, hermano. No hay que ir a buscar por allá en otra parte. Es mejor la comida caserita. Aleluya. El evangelio tiene que extenderse hasta los confines de la tierra. Amén. Nosotros, ya le dije, nosotros aquí, aquellos allí, aquellos otros allá, pero la gente tiene que oír. Hay que oír. Hay que escuchar la palabra. Es el fundamento de la fe. Es el fundamento de un cambio real y de la salvación. Amén. Colosenses 1:6 dice que ha llegado, oiga bien, hablando del evangelio, dice Pablo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios. La gracia de Dios en verdad. Verso 23, ahí mismo en Colosenses dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, oiga, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Anunciemos la paz, hermano. Anunciemos a Cristo. Anunciemos el evangelio. Sin adulteraciones. Sin alteraciones. No un evangelio a la carta para satisfacer nuestros gustos o deseos, o los deseos de otro. No, el evangelio como está escrito. Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, oiga, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aleluya. Porque es que la verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo conozco la verdad a medias quedo libre. Si oigo una verdad por allá mezclada con cosas que no son bíblicas, mi libertad no va a ser plena. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, verdad sin tapujos, sin maquillaje, sin malicia. Mire, verá, ahí mismo 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, mire, hermano, ojo, porque dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí dice: a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, oiga bien, hermano, qué preciosa la palabra, que Dios es preciso. No nos predicamos a nosotros mismos,
El súper poderoso que vea el doctor tal. No, hermano. No, señor. Esas presentaciones, el fulano perengano por allá, superintendente de la superintendencia del intendente, que así no se anuncia un siervo de Dios, hermano. Amén. Mira, el Señor Jesucristo le dijeron: maestro. ¿Y por qué me llamas maestro? El mismo Señor Jesucristo rechazó sus títulos. Mire, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.